político, filósofo y poeta latino considerado un representante del neoplatonismo. Destacó en la política de Italia por sus intentos de establecer un acuerdo de unión entre romanos y godos, y por las artes del caudillo que luego facilitó a las escuelas para sus investigaciones. Hola, mi nombre es Anabel Esperanza Arteaga Guevara, estudiante del primer ciclo de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. En esta oportunidad, mis compañeros de trabajo y yo les vamos a hablar sobre la vida, obra y pensamiento de Severino Boecio. Ancio Manlio Torquato Severino nació en Roma en el año 480 y falleció en el 524 después de Cristo. Él tuvo una inclinación al estoicismo y las ciencias exactas, y a su vez se erigió uno de los fundadores de la filosofía cristiana de Occidente. Una de sus obras más importantes está titulada como De la consolación de la filosofía, la cual redactó en prisión, y él hace mención de un breve resumen de lo que fue su vida. Él provenía de una familia muy devota al cristianismo, y esto se debe a que venía de la gens Anicia. Él estudió primero en Atenas y luego en Alejandría, dos ciudades donde tuvo un excelente contacto con el patrimonio cultural griego, especialmente con el neoplatonismo y aristotelismo. Flavio Narcete Manlio Boecio, su padre, falleció en el año 490 después de Cristo, e inmediatamente Severino pasó al cuidado y protección de Quinto Aurelio Símaco. Tiempo después, él se casa con la hija de Símaco llamada Rusticiana, con quien tiene dos hijos. Al inicio, él tuvo inclinación por demostrar la apariencia en las supuestas disparidades entre los sistemas filosóficos de Aristóteles y Platón, por lo que se puso a traducir al latín todas y cada una de sus obras, acción que luego lo llevó a ser considerado un personaje importante en la historia de la cultura y civilización europea. Luego de esto tuvo mucho éxito en el ámbito político, siendo cuestor y después cónsul a los 30 años, quien posteriormente vio a sus hijos siendo elevados a ese cargo. Según lo que él cuenta, vivió plenamente feliz durante esa época debido a que poseía afecto de una familia a la que consideraba ideal y era envidiado por su cultura y poder. Además, era considerado por Teodorico, rey de los ostrogodos, y apreciado por Casiodoro y Enodio. No obstante, fue encarcelado en Pavía, y ahí es donde su historia concluye, ya que fue condenado a muerte y ajusticiado en el año 524, por haber defendido Verona al senador Albino, quien había sido acusado de traición en favor del emperador Bizancio. Buenos días, soy la alumna Luana Corso Bernal y continuando con la exposición voy a mencionar las obras de Boecio, las cuales se dividen en sus obras sobre matemática, sus obras sobre lógica y las obras de las cuales aún no tenemos una traducción. Dentro de las obras de matemática tenemos De Arithmeticae, que es una traducción adaptada de Introductionis Arithmeticae. También tenemos Música, que es una obra basada en la pérdida de Nicomachus de Gerasa, y la Armónica de Claudio Ptolomeo. Por último tenemos un tratado de geometría, pero solamente de este se encuentran fragmentos. Dentro de sus obras de lógica encontramos el Isagoge, In categorias Aristotelis, De interpretatione vel per Hermenias, Interpretatio priorum analyticorum, Interpretatio topicorum Aristotelis, e Interpretatio elencorum sophisticorum Aristotelis. Dentro de sus obras originales, de las cuales aún hasta el día de hoy no encontramos una traducción, tenemos el Isagoge de Syllogismo categórico, Introductio ad Syllogismos categóricos, de Hypothetic Syllogismis, de Topicis differentis, Opuscula sacra, de Trinitate y de Consolatione Philosophiae. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Flavio Rodríguez de La Rioja y en esta oportunidad voy a hablar acerca de las obras más famosas de Severino Boecio. La primera es acerca sobre Consolidatio Philosophiae o Consolidación de la Filosofía en español, la cual fue escrita en el año 523 después de Cristo, periodo en el cual Boecio se encontraba en la cárcel esperando su juicio y su eventual ejecución debido a que se le imputaba el delito de lo que vendría a ser traición al rey ostrogodo Teodorico el Grande. Asimismo, esta obra consiste en una serie de diálogos entre Boecio y Filosofía, un personaje alegórico femenino que se le aparece a Boecio con el fin de aclararle los problemas del destino, de por qué los malvados obtienen recompensas y los justos no.
Asimismo, esta filosofía trata de demostrarle, trata de calmar su aflicción, demostrándole que la verdadera felicidad se obtiene mediante el desprecio de los bienes de este mundo y la posesión de un bien imperecedero, cosa que coincide con la providencia universal que gobierna todas las cosas. Asimismo, este concepto es es tomado del estoicismo. Bueno, esta obra consiste en 5 libros, en los cuales Filosofía, una mujer con ese nombre, trata de darle consejos y trata de calmar todas las ansiedades, todas las aflicciones que tenía Boecio en sus últimos años de vida en prisión. En el segundo libro habla sobre la fortuna y los bienes, tanto reales o ficticios, que esta carrera. En el tercer libro explica que la buenaventura de los hombres no se encuentra en bienes pequeños o particulares, sino en Dios, el Ser Supremo. En el cuarto libro explica de por qué, a pesar de que existe Dios, hay mal en el mundo. Y en el quinto libro explica acerca de la relación entre la voluntad humana y la omnipresencia de Dios en este caso. A menudo se le suele asociar o hay un vínculo entre esta obra y el cristianismo. Sin embargo, no hay ninguna referencia que los una, o no hay mención a Jesucristo ni a esta religión, el cristianismo, ni a ninguna otra. Pero, sin embargo, a Dios se le representa no solo como un ser divino o un ser omnisciente, sino también como la fuente de todo bien. Asimismo, ha escrito obras acerca sobre aritmética, o por ejemplo en su libro De Aritmética, en la cual él se le representa a sí mismo como un intérprete hábil y estilísticamente ingresado a la introducción de la filosofía del neopitagórico Nicómaco de Gerasa. Asimismo ha escrito libros de geometría, astronomía, teología, como por ejemplo Opúscula Theologiae, en la cual esta consta de 5 libros, y todo eso con la finalidad de poder transmitir este conocimiento a lo que vendría a ser las futuras generaciones acerca de la cultura greco-romana. Cuando su influencia de esta obra va desde lo que es el Renacimiento carolingio en el final de la Edad Media. Gracias a esto, esta obra es una de las más copiadas y difundidas de la literatura secular europea, debido a que su mensaje coincidía con las directrices espirituales de la piedad medieval, es decir, la virtud enfrentada a los bienes materiales, el bien y el mal, así también como el sufrimiento debido al mal como camino hacia la virtud, y la felicidad en Dios. Otra de sus obras más conocidas es por ejemplo, de Silogismo Categórico, la cual fue escrita entre el año 505-506 por Boecio, y su contenido es como una exposición de la lógica aristotélica. Es decir, hay proposiciones, silogismos categóricos y elementos. Además se divide en 2 partes. En la primera, Boecio da una revisión de la teoría de las proposiciones de manera similar a como lo hizo en su comentario la obra de Interpretatio de Aristóteles. Y en la segunda aparece la teoría del silogismo, y al final da una explicación a la definición de silogismo, de manera similar a como lo hizo Alejandro de Afrodesia en su obra, o en su comentario, mejor dicho, a los tópicos de Aristóteles. Asimismo, ha hecho diversos comentarios en una obra, por ejemplo, de Isagoge Porphyrium, la cual está basada, hizo dos comentarios. El primero está basado en una traducción de Marius Victorinus, y la segunda está basada en su propia traducción. Muchas gracias. Boecio señala que en su pensamiento Dios se llega a identificar como el bien más alto o como el bien superior. Y Boecio, para comprobar esta teoría, sostiene 3 argumentos. El primero consiste en que los hombres tienen la noción de que algo es imperfecto, y esto se da porque estos mismos tienen una idea básica o algún conocimiento sobre qué es la perfección. Y para no alargar más esta idea y se comprenda mejor, básicamente llegará a Dios, quien llega a ser la plenitud de bien y la felicidad. Dios es un ser plenamente perfecto, y no es posible concebir nada más bueno, y por ende tampoco nada más grande que Dios. El otro argumento nos resalta que la felicidad en su estado perfecto o en su forma pura se encuentra como
cualquier otro bien o como todos los bienes que son perfectos. Y lógicamente todo esto dentro de Dios, ya que Dios no puede recibir de afuera el bien, porque si Dios estuviera recibiendo de afuera algo, significaría que Dios ya no es la entidad suprema y por ende habría alguien más grande que Dios e irónicamente Dios dejaría de ser Dios. Y para finalizar, el último argumento apunta que entre Dios, la felicidad perfecta y uno que otro bien perfecto, llega a existir una identidad de ser. Y Boecio señala de esta misma que la potencia, la independencia, el respeto, la celebridad y el placer llegan a adquirir una unidad. Y esto análogamente señala que lo uno y que el bien poseen una esencia idéntica, ya que por naturaleza lo que no va a tener diferencia obviamente van a coincidir o tendrán una esencia igualitaria. Y Boecio dice que se debe captar al uno y el bien, ya que estos son idénticos como lo mencionó reiteradas veces anteriormente. Y destaca que las cosas mantienen su vida creatural y estos conservan su unidad, los cuales pueden ser, por ejemplo, el alma, el cuerpo, alguno que otro ser inmaterial, y estos poseen tendencia de autoconservación, es decir que estos seres actuarán de acorde a su naturaleza y se guardarán el instinto de conservación, y esto para poder evitar su destrucción. Y finalmente Boecio sostiene que Dios es un ser que creó el universo para poder difundir el bien, ya que es quien habita dentro de la idea del bien de la plenitud, y es en esta misma donde se llega a descartar la envidia. Y de este modo Dios es quien crea, une y da movimiento a todo el universo. Boecio también habla sobre la providencia divina. Boecio sabe que el mundo está dirigido por Dios y Él quiere el mundo tal y como es, desde siempre, desde su presente absoluto. Pero uno de los temas que más preocupan es cómo Dios dirige. Señala que ellos no gobiernan el mundo con instrumentos externos, sino mediante el bien, que es el mismo. Habla también sobre el tiempo y la eternidad. Boecio, siguiendo la postura aristotélica, afirmará que en Dios no hay movimientos y por tanto está fuera de tiempo, ya que como el tiempo es medida del movimiento. Para Boecio, aunque hubiera algo infinito, no por ello sería eterno, porque el infinito está sometido a la ley del tiempo. Ningún ser situado en el tiempo puede abrazar simultáneamente toda la duración de su existencia. Pero, ¿cuál es la tarea del hombre en la vida? Boecio señala que el hombre debe buscar la verdad y el bien, y para ello debe mantenerse en una actitud de armonía. Boecio señala que el hombre posee varias formas de conocimiento, entonces hace sujeto que tiene una función activa, ya que es el quien elabora los datos percibidos y los organista hasta llegar al concepto.